Hola a todos y bienvenidos a esta segunda sesión de la incorporación acelerada de ActiveCampaign. En esta sesión vamos a ver la creación de mensajes y automatizaciones. Mi nombre es Iván Revuelta y voy a ser vuestro presentador y yo trabajo aquí en ActiveCampaign como Product Specialist o especialista de producto. En la sesión anterior hemos estado viendo la creación y organización y segmentación de contactos. Y en esta, como comentaba, vamos a ver la creación de mensajes y automatizaciones, que os voy a pasar a describir un poco los contenidos en este índice. Entonces, como vemos aquí, vamos a empezar lo primero con las campañas. Veremos cómo enviar una campaña, qué tipos de campañas existen, etcétera. Luego veremos los aspectos básicos de la automatización, como qué es un disparador, qué es un bloque de espera, qué es un bloque de email. Y seguiremos con distintas demostraciones de automatizaciones, pues ya sea una demostración desde cero o utilizando distintas recetas dentro de la herramienta. Y para terminar veremos los siguientes pasos a realizar una vez completemos este segundo vídeo. Así que ya vamos a comenzar ahora y para empezar vamos a comenzar con las campañas. ¿Qué es una campaña? Pues una campaña es simplemente un email, un correo que envías, un correo de marketing que envías a tus clientes y que puedes enviarlo pues de forma manual o puedes programarlo para enviarlo a cierto momento del día o ciertos días de la semana. Puedes hacer que las campañas sean recurrentes y se envíen una vez a la semana, etcétera. Entonces, ¿por qué son importantes las campañas? Bueno, como vemos aquí, el número medio de intentos necesarios para lograr una conexión con tus clientes se ha duplicado en la última década. Por eso es muy importante tener diferentes canales de comunicación para informar a tus clientes de cualquier novedad, de cualquier tema de marketing de tu empresa. Entonces, los correos electrónicos siguen siendo, a día de hoy, siguen siendo clave, ya que son el canal digital con mayor retorno sobre la inversión. ¿Qué prácticas son recomendadas a la hora de enviar un correo electrónico? Pues siempre se recomienda enviar los correos electrónicos a segmentos específicos. Es decir, no es lo mismo enviar un correo a una lista de contactos general de todos tus clientes que enviar ese mismo correo focalizado para, por ejemplo, si tenemos una empresa de accesorios para perros, pues es posible que un contacto solamente esté interesado en cierto tipo de accesorios para perros, entonces es mejor segmentar esos contactos para enviarles las campañas que más les interesen. Luego, es importante pensar en el estilo de la plantilla. Hay que tener en cuenta que la plantilla sea, lo primero, tenga un diseño atractivo, ¿vale? Que no tenga, por ejemplo, también imágenes muy grandes, porque a algunos servidores de correo no les, vamos a decir que no les hace mucha gracia cuando tienes una campaña muy, o sea, una imagen muy grande. Y luego habría que utilizar etiquetas de personalización, que esto viene un poco también conectado con la primera parte. Las etiquetas podemos utilizarlas para segmentar contactos y entonces podemos usar estas etiquetas para enviar campañas a contactos específicos. El contacto que tenga una etiqueta de le gustan los collares rosas para perros, pues eh, podemos utilizar esas etiquetas para enviar campañas específicas para ellos. Más consejos, se usa un texto de encabezado previo y una línea de asunto atractivos. Lógicamente, si el asunto no llama la atención, es un poco aburrido, digamos, pues lógicamente tendrá un ratio de apertura menor que uno que llame la atención, que sea atractivo a la vista, nada más mirar tu carpeta de entrada. Incluye siempre una llamada a la acción en el cuerpo del mensaje. Esto es muy importante. Siempre hay que tener algún enlace, algún botón que al pulsar, cuando tus contactos lo pulsen, les lleve directamente, pues ya sea a tu página web o a comprar un producto específico o, por ejemplo, a una página de registro para tu web, etcétera. Y por último, para terminar en este caso, hay que hacer un seguimiento siempre del rendimiento de tus correos. Hay que mirar cada vez que envías una campaña, tienes que revisar su rendimiento para ver cuántos contactos la han abierto, cuántos no, para, por ejemplo,
podemos ver que igual un tipo de campaña tiene un ratio de apertura mucho menor que otro, entonces siempre es mejor intentar utilizar campañas que funcionen antes que seguir perdiendo, vamos a decir, perdiendo el tiempo en enviar algo que probablemente no vaya a abrir mucha gente. Vamos a empezar ahora entonces ya a ver un poco la herramienta, a hacer unas demostraciones en directo y en este caso vamos a empezar con una demostración de qué tipos de campañas existen y cómo crear una campaña. Bien, y una vez estamos ya en la cuenta, estamos aquí en la ventana principal de la cuenta, tenemos todas las opciones de la herramienta. Entonces en este caso lo que nos interesa es ir a las campañas. Vamos a hacer clic en las campañas. Y aquí podremos ver todas las campañas que hemos creado en algún momento. Entonces, lo que nos interesa ahora, podríamos simplemente continuar editando una campaña que esté en borrador, o podríamos desde aquí ir a reportes. Por ejemplo, esta campaña ya la envié en su día. Vemos la opción de ver reportes, que nos llevará al reporte de la campaña. Esto luego se verá en el próximo vídeo de este Accelerated Onboarding. Entonces, en este caso lo que nos interesa es crear una campaña nueva para ver un poco las opciones. Así que vamos a hacer clic en crear la campaña. Y estamos ya en la primera sección de la creación. Entonces, lo primero, tenemos que añadir un nombre a la campaña. Vamos a ponerle de nombre test. Que este nombre es simplemente el nombre dentro de la propia herramienta de ActiveCampaign. Este nombre no lo verán los clientes. El asunto es se añade más adelante en la configuración. Entonces, aquí, una vez tenemos el nombre de la campaña, tenemos que seleccionar qué tipo de campaña queremos enviar. Tenemos el tipo estándar, que es, pues, como su propio nombre indica, el tipo más normal, digamos, es una campaña que puedes enviar de forma manual, ya sea al terminar la configuración directamente. Una vez completas la configuración de la campaña, la diseñas, etcétera, le das a enviar y pum, se enviará automáticamente a todos los contactos de la lista que hayas elegido. O también podemos programarla para enviarse más adelante. Pues por ejemplo, podemos poner una fecha concreta o una hora concreta del mismo día. Lo siguiente serían las campañas automatizadas, que al final es una campaña que se puede enviar según secuencias personalizadas de acciones. Es exactamente igual que una automatización, que veremos luego. Luego están las campañas de autorrespuesta, que se enviarían de forma automática a todos aquellos contactos que se suscriban a una lista. Entonces, este tipo de campañas se suelen enviar pues como emails de bienvenida. Cuando un contacto se suscribe mediante un formulario a una de tus listas, pues recibirá una campaña, un email que le dirá: oye, bienvenido a la empresa X. Entonces, este es el tipo de uso que se le da a este tipo de campañas. Luego está la campaña de prueba dividida, que la veremos más adelante, que simplemente sirve para comparar múltiples emails y probar cuál funciona mejor. Están también las campañas que se activan mediante RSS. Si tenemos configurado RSS en nuestra web, cada vez que haya una actualización RSS en la web, podemos activar la campaña para enviar esa actualización a través de email y que tus contactos pues estén enterados de que hay nuevos artículos en tu web o lo que sea. Y por último tenemos ya la campaña basada en fecha. Esto no es lo mismo que programar una campaña estándar para una fecha concreta, es una cosa diferente, porque las campañas estándar, tú programas una fecha concreta y esta se enviaría en esa fecha a todos los contactos a la vez. Las campañas basadas en fecha, sin embargo, son únicas de cada contacto. Entonces, cada contacto tiene su propia información. Por ejemplo, el cumpleaños. Entonces, si el contacto Fernando tiene el cumpleaños el 5 de agosto, si creamos una campaña basada en fecha, automáticamente el 5 de agosto recibirá esta campaña. Si el contacto Felipe cumple el 27 de agosto, la recibirá el 27 de agosto. Entonces, esa es un poco la diferencia entre las campañas programadas estándar y las basadas en fecha. Entonces, ya tenemos todo configurado. Queremos en este caso enviar una campaña estándar, así que vamos a hacer clic en siguiente. Y aquí tendríamos que elegir a qué listas queremos enviar la campaña.
Entonces, podemos elegir una sola lista o varias. Es obligatorio a la hora de enviar una campaña siempre elegir una lista. No podemos enviar una campaña sin elegir una lista con contactos a la que enviarla. Entonces, en este caso vemos que tenemos varias listas. Hay dos con contactos. Estas que no tienen contactos no me dejarían enviarla porque no hay ninguno. Entonces tendríamos que seleccionar listas con contactos. En este caso vamos a decir que queremos enviarla a la lista maestra. Podríamos también añadir la de newsletter, pero bueno, en este caso voy a elegir solo a la lista maestra. Hacemos clic en siguiente y ya pasaríamos a la pestaña de diseño de la campaña. Dentro de esta pestaña, lo primero tendríamos que elegir si queremos empezar con una plantilla determinada o si queremos empezar desde cero. Aquí podemos ver todas las plantillas básicas, que en este caso son plantillas que he creado yo. Luego tendrías plantillas diseñadas, que serían plantillas que ya vienen dentro de cada una de las cuentas de ActiveCampaign que puedes elegir. Podríamos simplemente damos a clic a seleccionar y empezaríamos con una plantilla como esta. Podemos hacer clic en vista previa para ver cómo sería. Entonces eso, si hacemos clic en seleccionar, empezaríamos ya a diseñar la campaña con este tipo de diseño. Luego tenemos otros diseños para colocar un formato de la campaña ya por defecto antes de empezar, en varias columnas o dos columnas con un encabezado, etcétera, pero sin un diseño concreto. Y aquí podríamos simplemente elegir campañas anteriores que hemos enviado o que hemos creado para utilizarlas como plantilla. Entonces, en este caso lo que quiero es empezar desde cero, así que vamos a hacer clic aquí, empezar desde cero, y nos da opción de elegir qué tipo de plantilla queremos utilizar, ya sea estándar, solo texto o HTML personalizado. La plantilla estándar es la que recomendamos utilizar siempre, ya que tiene muchas más opciones que las otras y además es la más intuitiva a la hora de diseñar. Entonces, por ejemplo, hay algunas integraciones, como por ejemplo la de WooCommerce al abandonar un carrito, que solamente funcionan en campañas estándares. Por esto que siempre recomendamos utilizar, salvo que realmente necesitemos utilizar el otro tipo de campañas, recomendamos utilizar la estándar. Pero bueno, la campaña solo texto, como su propio nombre indica, simplemente es para campañas en las que solamente vas a enviar un texto. Entonces es una campaña que se verá parecida a un email normal que puedes enviar desde tu propia plataforma de correo. Y luego está la de HTML personalizado, que sería una campaña que puedes programar desde cero directamente en HTML. Si conoces cómo escribir HTML, pues la puedes utilizar. Entonces, en este caso vamos a crear una campaña estándar. Y aquí tenemos el nombre del remitente. Vamos a poner mi nombre aquí. Luego tenemos el correo electrónico del remitente. Podemos elegir qué correo utilizar. Siempre recomendamos utilizar el mismo. Pero bueno, hay veces si por lo que sea quieres cambiar el correo, pues puedes cambiarlo aquí. También hay opciones de cambiarlo más adelante, que ya os los voy a mostrar. Y luego el asunto. Como decía antes, hay que poner un asunto concreto que sea pues atractivo a la hora de, pues para que llame la atención dentro de tu de la bandeja de entrada de cada cliente. Entonces, aquí vamos a poner un asunto cualquiera. Continuar. Y ya estaríamos en la pestaña de diseño. Entonces, desde aquí ya tenemos en la zona derecha de la pantalla todas las herramientas y opciones. Entonces podemos ver, por ejemplo, tenemos bloques de texto, tenemos contenido predictivo, imágenes, botones, vídeos, salto de línea, etcétera. Entonces aquí, pues por ejemplo, si quisiera ahora poner un separador, arrastro el separador, lo pongo aquí, por ejemplo, ya me ha añadido un separador. Y ahora, por ejemplo, quiero añadir otro bloque de texto. Pues lo pongo justo encima del separador. Y tendríamos aquí el texto. Podemos escribir lo que queramos. Hola.
y modificar la fuente, etcétera. Entonces, una cosa que se utiliza mucho es las etiquetas de personalización dentro de ActiveCampaign. Entonces, esto sería desde aquí, donde pone el botón de personalizar. Si hacemos clic, vemos los distintos campos que tenemos en nuestra cuenta para cada contacto. Entonces, por ejemplo, este sería el nombre completo. Si hacemos clic en él, nos añade un código que es el que hará que una vez el correo se envíe, utilice el nombre completo de el contacto que está recibiendo esta campaña. Entonces, tenemos, además del nombre completo, podemos poner primer nombre, que en este caso sería lo más lógico, en vez del nombre completo. Tenemos también apellido, tenemos... A ver... Por defecto tenemos también número de teléfono, cargo, etcétera. Y luego tendríamos campos personalizados, que son los que... Pues eso, los que hemos creado nosotros. Entonces, en este caso, bueno, ya tenemos uno. Y una vez tenemos ya la campaña completamente configurada, simplemente tendríamos que continuar. Pero antes de ello os voy a mostrar cómo podemos modificar. Si quisiéramos ahora, por ejemplo, cambiar el asunto, se puede hacer desde aquí. Tenemos aquí el botón del engranaje, le hacemos clic y aquí podemos modificar el asunto, podemos añadir un texto de preencabezamiento y podríamos modificar también otra vez el correo electrónico o incluso añadir un correo electrónico diferente para recibir las respuestas a esta campaña, si nos interesara. Y desde aquí también podemos enviar una prueba, añadimos un correo electrónico, le damos a enviar prueba y nos llegará una prueba a nuestro correo para poder ver cómo se verá antes de enviárselo a los clientes. También tenemos la opción de ver vistas previas, por ejemplo, si hacemos clic en vista previa de escritorio, podemos ver aquí cómo se verá más o menos en las bandejas de entrada dentro de un ordenador o en el móvil. Entonces, cada vez que seleccionamos un bloque, tenemos aquí todas las opciones. Por ejemplo, podemos añadirle un enlace. Entonces, en el momento en el que se haga clic en la imagen, nos llevará a este enlace. Podemos modificar el ancho, la altura, fondo. Podemos añadirle un color. Si, por ejemplo, aquí nos interesara ponerle un fondo, pues podemos hacer clic aquí y le cambiamos el fondo a este bloque que hemos añadido. Bien, una vez tenemos ya la campaña completa, simplemente hacemos clic en siguiente y nos lleva ya a la última pestaña, que es la de resumen. Aquí podríamos otra vez, si hacemos clic en editar, nos llevaría de vuelta a los ajustes que os he mostrado antes en diseño para modificar el asunto o el texto de preencabezamiento o el correo. Y luego la dirección, habría que elegir una dirección, ya que si siempre al utilizar un email de marketing hay que tener siempre una dirección que aparecerá en el pie del email, es obligatorio. Y luego podríamos elegir las opciones de seguimiento de apertura, seguimiento de enlace, las podemos activar. Si hubiera algún enlace nos daría la opción de activarlo, entonces cada vez que un enlace se pulsa, un contacto pulsa un enlace, nos mostraría en los reportes las visitas que ha tenido ese enlace, nos mostraría si un contacto ha visitado ese enlace o no. Lo mismo sería el seguimiento de respuesta. Si un contacto responde a tu mensaje, aparecerá en su pestaña de contacto. Y lo mismo con la del seguimiento de apertura o lectura. Si lo desactivamos, no podremos ver esta información. Que esta información también se ve luego en los reportes, que lo veremos más adelante en el siguiente vídeo de este Accelerated Onboarding. Entonces, luego ya por último, tendríamos la opción de programar la campaña. Si lo activamos, podemos poner aquí una fecha concreta y al hacer clic en terminar, la enviaría en ese momento que hemos programado. Pero si la dejamos desactivada y hacemos clic aquí en enviar, la enviaría automáticamente a estos 9 contactos de la lista que he elegido al principio. Si, por ejemplo, no queremos enviarla ahora y queremos seguir, pues tenemos aquí, como vemos, el botón de guardar y salir.
Bien, y antes de terminar con las campañas, vamos a ver ahora una última campaña del tipo prueba dividida. Porque aunque es parecida a las campañas normales, tiene un par de opciones más que quiero explicar. Entonces vamos a poner test dividido y vamos a elegir aquí en pruebas divididas. Hacemos clic en siguiente y nos llevará otra vez de nuevo a la sección de listas, desde la que podemos elegir las listas y además tenemos una opción más que podemos encontrar aquí al final. Voy a seleccionar una lista cualquiera y aquí tienes el tipo de prueba. Podemos elegir del prueba el tipo de prueba en la que solamente cambia el asunto o el tipo de prueba en la que cambia el asunto, remitentes y contenidos de correo. Es decir, si queremos que sean dos correos completamente diferentes o que simplemente nos cambie el asunto de el correo. En este caso lo que quiero hacer es que cambie todo, tanto el asunto como el contenido, así que vamos a elegir esta, hacemos clic en siguiente vamos a empezar de cero otra vez y ahora vamos a ver que hay diferencias ya en el diseño hay diferencias entre las campañas normales y las campañas divididas, ya que tenemos la opción de crear varias campañas. Así que lo podemos ver aquí. Ya vemos aquí esta opción que podemos crear nuevas pruebas. Bueno, tiene nombre prueba, pero en realidad es simplemente eso. El tipo de campaña 1 o el tipo de campaña 2 o 3 o las que haya. Entonces en este caso tendríamos esta. Si ahora, por ejemplo, hago clic aquí, añado una nueva prueba, tendríamos ya dos versiones de la misma campaña. Vale. Entonces, si yo ahora, por ejemplo, eliminara esto, hacemos clic aquí en el engranaje, eliminar esto, ¿vale? Tendríamos la prueba 2 sin imagen y la prueba 1 con imagen. Entonces, una vez tenemos las dos, si nos vamos a los ajustes, podemos ver aquí que podemos cambiar el asunto del texto también, perdón, de la campaña también. Entonces aquí lo mismo, si cambiara el asunto de esta, cerramos. Si ya me fuera a la prueba 2 y hiciera clic aquí, veríamos que el asunto es diferente. Bien, entonces una vez tenemos ya todo configurado, hacemos clic en siguiente. Y veríamos la última diferencia, que es las opciones de prueba dividida. Entonces, podríamos elegir si queremos determinar un ganador, es decir, si queremos que al enviar los correos, que en este caso se enviaría un 50% de la lista, recibiría el correo 1 y el otro 50% recibiría el correo 2. Entonces podemos determinar el ganador o no. Si no lo determinamos, simplemente enviaría esos correos por separado y ya está. O si damos a determinar, podemos elegir cuántos días para enviar el correo. Por ejemplo, vamos a darle 3 días. Al que más correos tenga, perdón, al que mejor índice de apertura tenga de ambas versiones. Entonces lo que hará es enviará un 10% de las campañas o sea, de los contactos recibirán una campaña, otro 10% recibirá otra campaña, que podemos cambiarlo también, podemos poner un 50, por ejemplo, y un 20. Y el resto, una vez se determine el ganador, el resto, que en este caso sería el 30%, recibiría el correo ganador. Entonces ya tenemos todo completado, hacemos clic en enviar y nos empezaría ya a generar este envío y a enviarlo, pues eso, por separado automáticamente a cada contacto. Y una vez vistas ya las campañas, ahora llega el momento de pasar a las automatizaciones.
¿Qué son una automatización? Bueno, pues una automatización, como vamos a ver aquí, sirve para crear experiencias de cliente personalizadas, automatizar tareas repetitivas y enfocarte en lo impactante. Básicamente una automatización es un proceso que puedes crear mediante nuestra herramienta para hacer, como su propio nombre indica, de forma automática diferentes acciones según un disparador que sería una acción que realiza tu contacto. Entonces, si por ejemplo un contacto rellena un formulario, podemos crear una automatización para que en el momento en el que el contacto rellene un formulario, eh, realice una acción como por ejemplo sea enviar un email o por ejemplo añadir una etiqueta al contacto para segmentarlo, etcétera. Nos interesa por ejemplo lo que comentaba antes de pues una persona que le gustan los collares rosas de perro, lo que podría hacer es si tienes un formulario que es que por ejemplo tuvieras una opción de qué tipo de collares te gustan. Por ejemplo, pones rosa. Pues si un contacto pone en el formulario que el collar sea rosa, le vamos a añadir la etiqueta le gustan los collares rosas, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las ideas fundamentales de las automatizaciones? Pues lo primero habría que automatizar con intencionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay veces que igual no es necesario automatizar o hay veces que igual estamos haciendo un proceso que lo estamos haciendo de forma manual, pero pudiendo hacerlo automatizado, pues nos va a ahorrar muchísimo tiempo, así que es recomendable realizar estas automatizaciones. Hay que pensar de forma modular. Las automatizaciones, como veremos, se pueden dividir en muchas... una misma automatización se puede dividir en muchas partes. Mediante algunos bloques, pues divide la automatización en varias. Entonces hay que saber pensar de forma modular para cada módulo, cada parte de la automatización tenga un objetivo concreto y realice unas acciones concretas. Para, digamos, si de aquí a pues, creamos una automatización y de aquí a medio año queremos volver a ella, si lo tenemos modulado, nos ayudará mucho mejor a encontrar pues lo que queremos modificar, o incluso si algo no está funcionando bien en la automatización porque no se ha configurado correctamente, si lo hacemos de forma modular, lo podremos encontrar el error más fácilmente y modificarlo. Y bueno, darle vida a la pizarra. En este caso sí, es recomendable. eh, Algunas automatizaciones se pueden volver muy complejas. Lógicamente al principio, que estáis ahora comenzando, es recomendable empezar con automatizaciones un poco más sencillas, poco a poco, pero al final una automatización se puede alargar y puede tener muchísimos procesos. Entonces, pues es mejor comenzar a realizar un diseño previo, pues no hace falta que sea ni en la propia herramienta. Vamos a pensar qué queremos hacer. Cuando un contacto hace esto, nos hace esto otro. Pero si el contacto ha visitado esta página, queremos que nos vaya por este otro lado. Tal. Si tenemos el diseño ya preparado antes de empezar a crear, nos va a hacer la vida mucho más sencilla. Y bueno, las bases de las automatizaciones, como decía antes, la organización, el tener modulado es muy importante. Luego tenemos también en reportes, podemos ver las estadísticas de las automatizaciones para ver pues eso, pues cuántos contactos han entrado, si han recibido X correo o no, etcétera. Y luego habría que utilizar, sobre todo al principio, es recomendable utilizar recetas, que lo vamos a ver después, que son automatizaciones ya que ha creado alguien previamente y que simplemente las puedes importar y utilizarla como base para crear tus propias automatizaciones. Es mucho más óptimo trabajar de esta manera que siempre tener que crear cada automatización desde cero. Y bien, ¿cuáles son los aspectos básicos de las automatizaciones? Bueno, pues se puede dividir realmente de forma sencilla en dos. Uno serían los desencadenantes de inicio, que en este caso el desencadenante del ejemplo que he puesto sería cuando un contacto envía el formulario, y otro serían las acciones, que puede ser una o puede ser múltiples. Puede ser lo que como he comentado, un envío de un correo, o puede ser un envío de un correo y añadir una etiqueta o modificar información de un contacto, etcétera.
Entonces eso, podemos personalizar los desencadenantes y las acciones para crear experiencias de cliente dinámicas. Así que ahora vamos a ver dentro de la propia herramienta cómo funcionan las automatizaciones y algunos ejemplos de qué tipo de automatización podríamos hacer. Bueno, estamos aquí de nuevo en la herramienta, así que ahora lo que vamos a hacer, como comentaba, es revisar las automatizaciones para ver cómo crear una automatización desde cero y explicar los diferentes aspectos de las automatizaciones dentro de la propia plataforma. Así que vamos a ello, vamos a hacer clic en automatizaciones y vamos a crear una automatización nueva desde aquí. Vale, aquí tenemos ya la primera opción es utilizar, podríamos empezar desde el principio, que es lo que vamos a hacer ahora, pero también hay opción de ver diferentes recetas. Cuando explique esta desde el principio, volveremos aquí atrás otra vez y os enseñaré un par de recetas que pues pueden ser útiles así al empezar, al estar comenzando con la plataforma, quiero decir. Así que bueno, vamos a ello, empezamos desde el principio, continuar. Y bueno, nada más abrir la automatización, nos va a mostrar, nos va a dar a elegir qué queremos utilizar para desencadenar esta automatización, que bueno, podemos llamarlo desencadenante, podemos llamarlo disparador, y bueno, simplemente es la acción que el contacto va a realizar para que esta automatización se inicie automáticamente. Entonces aquí pues vamos a ver varias, por ejemplo tenemos la más común que sería suscribirse a una lista. Si un contacto es suscrito a una lista de la forma que sea, ya sea pues a través de un formulario o incluso si tú lo suscribes manualmente a la lista o si se suscriben mediante un enlace de email que les envíes, eso no importa, la acción es si el contacto se suscribe a una lista, iniciará esta automatización. Hay que tener en cuenta que si el contacto se suscribe a una lista desde un formulario con doble suscripción activada, perdón, con la doble confirmación activada, hasta que ese contacto no acepte la confirmación por email que recibirá, la suscripción no contará, ¿vale? Es decir, hasta que no ocurra esto, la automatización no se iniciaría. ¿Qué más comentar sobre esto? Bueno, si un contacto está ya en la lista antes de crearse la automatización, este tipo de disparador no se activará automáticamente. Esto solo funciona en el momento en el que se realiza la acción de suscribirse a una lista, ¿vale? No, si un contacto está ya en la lista, no funcionará porque la automatización no funciona de forma retroactiva. Así que bueno, tendríamos pues eso, suscribirse a una lista, lo mismo pues si en el momento en el que se cancela a la suscripción a una lista, en el momento en el que se envía un formulario, si un contacto envía un formulario, a lo mismo, dispararemos la automatización. Y lo mismo que al suscribirse, si el formulario tiene doble suscripción, confirmación doble, hasta que el contacto no acepte la confirmación, esta automatización no se iniciaría. Luego si tenemos como explicaba antes, el seguimiento de apertura de emails activado en la campaña, esto haría que se active este disparador. ¿Qué más tendríamos? Clic en un enlace, un email, pues a través del seguimiento de enlaces, lo mismo que con abrir o cerrar. Luego página web es visitada, esto sería para el seguimiento de páginas web. Un evento es grabado con los eventos, compartir un email, pues que tenemos varios objetivos. Si un campo de un contacto es actualizado, etcétera, o si se añade una etiqueta, pero bueno, es más o menos se explica más o menos cada uno con su nombre, pero los más importantes, digamos, los más utilizados suelen ser las suscripciones a lista, los formularios, o al hacer clics en enlaces o visitar una página web. Así que bueno, en este caso vamos a elegir, por ejemplo, el suscribirse a una lista y vamos a hacer clic en continuar, que también podríamos comenzar sin un desencadenante. Si le damos clic aquí, veremos que nos deja sin un desencadenante y esto sería pues si quisiéramos no tener ninguno y simplemente añadir manualmente a los contactos a la lista.
perdón, a la automatización, que se podría hacer, pues si nos vamos a los contactos, podríamos añadir de forma automática a los contactos, por ejemplo, este contacto, podríamos ir a aquí, automatizaciones, y agregar a contactos a automatizaciones concretas. Tenemos esta, por ejemplo, pues hacemos clic aquí, aceptar, y entraría en la automatización. Otra forma sería, si quisiéramos añadir a muchos contactos de golpe, sería de hacerlo utilizando lo que llamamos la herramienta de edición múltiple, que pues podríamos elegir a varios contactos, o podríamos simplemente hacer clic aquí, editar todo y editar todos estos contactos. Edición, en este caso 100 contactos que he seleccionado, y podríamos añadir a una automatización. Elegiríamos la automatización aquí, agregar, aplicar, y ya estarían todos dentro de la automatización, que esto sería la forma manual de añadirlos. Así que bueno, vamos a volver otra vez atrás. Como he dicho, en este caso vamos a poner la suscripción a una lista, continuar. En este caso podemos dejarlo en cualquier lista, o podemos simplemente elegir una lista cualquiera. Vamos a elegir, por ejemplo, esta lista maestra de contactos. Y en ejecuciones, ¿qué queremos hacer con estos? Es decir, si queremos que el contacto inicie la automatización una sola vez, es decir, la primera vez que se suscribe a una lista, a esta lista en este caso, o si queremos que cada vez que se suscriba a esta lista, que no es, en este caso no es algo que suele pasar a menudo, que se pueda repetir, pero podría ser, si se desuscribiera de la lista y se volviera a suscribir otra vez, pues en este caso, al dejarlo en varias veces, iniciaría la automatización cada vez que se suscriba a la lista. Entonces, en este caso, vamos a dejarlo en una vez. Y con esto más o menos ya lo tendríamos. Podríamos utilizar ya la automatización. Tendríamos también la opción avanzada de segmentar contactos, que es simplemente podemos añadir, por ejemplo, si un contacto, por ejemplo, queremos que si un contacto está en la lista maestra de contactos y está en otra lista más, por ejemplo, que inicie esta automatización. Pues ¿cómo haríamos esto? En el momento en el que el contacto se suscriba a una lista, la automatización revisará si el contacto está en una lista. En la otra lista quiero decir que esto sería desde acciones, ¿vale? Buscamos aquí, tenemos detalles del contacto, que podríamos poner el correo electrónico, primer nombre, etcétera. Pero en este caso queremos acciones. Si quedamos acciones y tenemos la opción en lista. Si este contacto está en la lista 2, por ejemplo, pues podría iniciar esta automatización. Lo más normal es hacerlo sin segmentar, pero también pues, podría ser el caso. Entonces, en este caso, un contacto activa el disparador cuando se entra en esta lista. Revisa si el contacto también está en esta lista, y si lo está, inicia la automatización. Si no lo está, no la inicia. Así que bueno, en este caso vamos a dejarlo sin nada. Vamos a añadir el inicio. Y aquí tendríamos ya ahora lo que es los bloques de acción. Se nos abre automáticamente la ventana, pero si también podríamos simplemente desde aquí seleccionamos el botón y tendríamos que seleccionar pues qué opciones queremos. Entonces voy a explicar un poco las opciones que hay. Primero tenemos en opciones de envío, podemos enviar un email, una campaña normal y corriente, enviar un mensaje de sitio, esto es pues, mensajes que aparecen en tu web, enviar un SMS o enviar un email de notificación a ti mismo o a una persona de tu empresa para notificarle de que lo que sea, pues en este caso de que el contacto se ha suscrito a la lista. Entonces, lo siguiente serían las condiciones y flujo de trabajo. En esta, lo más importante suele ser los bloques de espera, que son bloques que para dejar a un contacto esperando un cierto periodo de tiempo o hasta que se cumplan ciertas condiciones. Sí, si no, menos, que son también el llamado el if-else, que es para dividir una automatización según condiciones, y luego otra que es dividir, que sería para dividir la automatización de manera equitativa. Luego tenemos acciones de ir a, objetivos, empezar una automatización, finalizar, etcétera. Esto en los webhooks hay muchas opciones disponibles. Tendríamos también opción de suscribir a un contacto a otra lista, por ejemplo, cancelar una suscripción,
conversiones, actualizar detalles de un contacto, añadir una etiqueta, etcétera. Entonces, en este caso, tendríamos también aquí las opciones de CRM, de lo que se llaman tratos, para añadir un trato, para actualizar un trato, etcétera. Opciones en Salesforce y luego lo que serían las CX Apps, que son pues eso, como integraciones que se activan desde automatizaciones. Entonces, en este caso vamos a comenzar con una campaña, por ejemplo, cuando un contacto se suscribe a una lista, vamos a enviarle una campaña. Entonces, creamos un email que se crearía de la misma forma que las otras campañas. Nombre en el email, este es un nombre interno que solo nosotros vamos a ver. Test. Creamos. Y simplemente creamos la campaña de la misma forma que lo hacíamos anteriormente. Vamos a empezar de cero, estándar, continuar, asunto. Y pues simplemente cuando esté ya todo el diseño completado le daríamos a siguiente. Completamos todo esto. Si queremos añadir, como hemos explicado antes, terminar. Y ya tendríamos el bloque de la campaña. Entonces, bueno, tendríamos que elegir aquí si queremos utilizar el envío predictivo, que como bien comenta, envía automáticamente dependiendo de las mejores horas según cada contacto, o enviar inmediatamente. Lo vamos a dejar enviar inmediatamente. Guardamos. Y ya tendríamos el primer bloque de la automatización. Entonces, ¿qué queremos hacer? Por ejemplo, lo que podríamos hacer aquí es añadir un email, un enlace a la campaña. Vamos a hacerlo, por ejemplo. Vamos a editar la campaña de nuevo. Y aquí podríamos, por ejemplo, añadir un enlace, ¿vale? Entonces, añadimos un enlace. Vamos a poner, por ejemplo, activecampaign.com. Y lo tendríamos aquí el enlace. Tendremos que revisar si tenemos el seguimiento de enlaces activado. Vamos a verlo. Aquí está, desactivado. Lo activamos. Elegimos el enlace. Listo. Terminar. Y ahora tenemos ya un enlace en la campaña, el cual voy a utilizar para dividir la automatización en dos en caso de que el contacto haya abierto el enlace o no. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo primero, tenemos que poner un bloque de espera, porque debemos darle tiempo al contacto a que tenga tiempo a poder abrir el email y que podamos revisar esto. Entonces, vamos a añadir un bloque de espera desde condiciones. Tenemos la opción de esperar a que se cumplan ciertas condiciones, que sería, vamos a verlo, que sería simplemente igual que antes con las condiciones estas. Podríamos poner cualquier tipo de condición, que una fecha u hora se cumpla, que tenga un campo de contacto, por ejemplo, el cumpleaños. Si el cumpleaños es en agosto, pues que vaya por un lado, si no, vaya por otro, etcétera. Pero bueno, en este caso vamos a dejarlo vamos a ir atrás y vamos a elegir un periodo específico de tiempo. Y vamos a darle 2 días, por ejemplo. Guardamos. Y ahora ya habría que hacer lo que es el if-else o el sí, si no, ¿vale? Para dividir esta automatización en dos. Sí, si no. Seleccionamos una condición. Y en este caso queremos ver si el contacto ha abierto o no, ha hecho clic o no en el enlace que hemos puesto en la campaña anterior. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a acciones. Ha pulsado un enlace de la campaña, en este caso es esta última por la fecha. En realidad aquí he hecho habría que intentar siempre tener nombres diferentes en las campañas para que no pase, pues eso, que no nos equivoquemos y pongamos la campaña que no es. Pero bueno, en este caso vemos aquí la fecha, que es del 2, así que es esta la campaña que acabo de crear. Y aquí tenemos el enlace. Elegimos el enlace y lo agregamos. Y entonces vemos aquí que si el contacto ha hecho clic en el enlace que tiene esta campaña, irá por el lado del sí, y si no, irá por el lado del no.
Entonces, ¿qué queremos? Pues, por ejemplo, si el contacto no ha hecho clic en el enlace, queremos, por ejemplo, podemos enviarle otro email o podemos añadirle una etiqueta, ¿vale? Vamos, por ejemplo, a añadir una etiqueta para mostrar cómo funciona. Vamos a contactos. Podríamos también suscribirlo a otra lista, por ejemplo, o cancelar su suscripción porque igual no está interesado. Eso lo veríamos en cada caso. Pero aquí vamos a añadir una etiqueta. Y etiquetas, pues vamos a poner un nombre de una etiqueta. Vamos a decir no interesado. Guardamos. Y ya lo tendríamos aquí. Y en el caso de que sí que haya hecho clic, pues por ejemplo podríamos ponerle otra etiqueta o podríamos simplemente terminar la automatización. En este caso, pues por ejemplo vamos a hacer que termine la automatización. Terminar otra automatización. Perdón, vamos a hacer de atrás. Finalizar esta automatización. En este caso, esto sería para, como bien dice su nombre, para terminar otra automatización diferente en la que esté el contacto dentro. Pero en este caso queremos finalizar esta. Este bloque realmente no es necesario, es más un bloque visual, porque si no ponemos nada, en el momento en el que un contacto llega a este punto, la automatización se finalizaría igualmente. Pero bueno, esto es simplemente una forma más visual de ver cómo va la automatización. Entonces, tenemos aquí ya la automatización hecha y vamos a ponerle un nombre a la automatización. Automatización interés. Vamos a poner guardar. Ya tendríamos la automatización y antes de poder utilizarla tenemos que activarla. Entonces la vamos a activar aquí y lo que vamos a hacer es crear un contacto y añadirlo a esta lista para ver cómo cómo funciona la automatización, si funciona correctamente y otras opciones que hay. Entonces vamos a ir a contactos, vamos a crear un contacto ahora. Esto, pues igual, como digo, funcionaría también si el contacto se estuviera registrando desde un formulario en esa misma lista, pero bueno, en este caso lo voy a hacer manualmente. Vamos a poner un nombre aquí, correo electrónico y agregamos. Mira, en este caso ya tengo un contacto con el mismo nombre, vamos a ponerle otro, 889 por ejemplo, agregamos y vamos a añadirlo a la lista, que en este caso es lista maestra de contactos. Aplicar, vamos a buscar el contacto, que está aquí. El nombre, mira, el nombre lo he puesto mal, lo podemos cambiar. Guardamos. Y aquí lo tendríamos. Entonces, como vemos aquí, en las actividades recientes, la automatización se ha iniciado. Al entrar en la lista, estamos suscritos a la lista, así que la automatización interés que acabamos de crear se ha iniciado. Podemos verlo aquí, pero también tenemos aquí, si hacemos clic en la automatización, podemos ver más detalles, la hora exacta también, y podemos desde aquí finalizar la automatización o podemos ver lo que se llama el automation path, el camino de la automatización de este contacto en concreto. Entonces vamos a verlo para ver cómo funciona. Hacemos clic en ver. Y aquí vemos exactamente de este contacto en concreto cuál es el camino que ha seguido en la automatización. Entonces, en este caso, el contacto se ha suscrito a la lista y se le ha enviado el test. Pero ahora mismo está esperando 2 días porque le hemos puesto, vemos aquí que está en la cola. Pero lo que quiero para mostrarlo ahora, para ver cómo funciona, lo que podemos hacer es, en cualquier contacto, podemos hacer que omita esta acción, ¿vale? Entonces, en este caso voy a darle para que la omita. Y como no hemos hecho clic en el enlace, nos va a llevar por el lado del no para añadir la etiqueta de no interesado. Entonces vamos a hacer clic en omitir. Vamos a refrescar la página. Y como vemos, me he saltado este paso y el contacto ha ido por el camino del no, añadiéndole la etiqueta. Así que vamos a ir al contacto para ver si la etiqueta realmente se ha añadido o no. Estamos aquí y podemos buscar aquí dentro de etiquetas. Vemos que en etiquetas tiene ya la etiqueta no interesado. Así que esto básicamente es
así como funcionan las automatizaciones y una forma así sencilla de ver pues cuando un contacto está interesado o no porque ha hecho clic en tus enlaces en tu campaña. Así que ahora vamos a ver distintas recetas y continuaremos con el vídeo. Bueno, estamos ya otra vez de vuelta en la ventana de automatizaciones, así que lo que vamos a hacer ahora es crear una automatización para poder seleccionar una de estas recetas. Así que vamos a hacer clic en crear una automatización. Y pues aquí tenemos todas las recetas disponibles, como os comentaba antes. Y entonces, bueno, ¿qué es una receta exactamente? Pues una receta es una automatización que se ha creado previamente y que simplemente con un par de clics podemos añadir a nuestra cuenta para utilizarla. Pues suelen ser recetas un poco más complejas, así que podemos añadir, crear automatizaciones más complejas y con muchos distintos bloques, etcétera, con un par de clics y podemos además luego personalizarla a nuestro gusto. Entonces, vemos aquí que hay bastantes recetas que están en inglés, pero también tenemos la opción de algunas recetas que estamos traduciendo, el equipo está traduciendo continuamente, pues podemos encontrarlas aquí en lenguaje. Si hacemos clic en lenguaje, hacemos clic en español y vemos aquí ahora todas las recetas que de momento están disponibles en español. Así que bueno, vamos a ver, os voy a enseñar cómo configurar esta receta de serie de bienvenida, que es una de las más utilizadas. Y luego veremos otro par de recetas que os enseñaré más o menos cómo funcionan, un par de ejemplos de recetas que pueden ser útiles. Así que nada, aquí la tenemos. Como vemos, al haber puesto en español, están las notas estas en español. Dentro de la propia receta también veremos notas que se ponen para saber qué estamos haciendo durante la configuración. Vendrán también en español en estas recetas. Así que bueno, vamos a hacer clic en esta, continuar. Y ya nos ha creado aquí la automatización. Y como con todas las recetas, tenemos primero que configurar los valores, pues como las listas, los campos de contacto, etcétera, a utilizar en esta automatización para poder indicarle a la receta dónde colocar, pues qué listas utilizar, qué campos utilizar en donde sea requerido en cada receta. Así que bueno, en este caso lo que tenemos que hacer es inicio rápido. Hacemos clic aquí y ya vemos aquí que tenemos notas para explicar qué es lo que estamos haciendo en cada paso de la configuración. Y en este caso, esta receta es una serie de bienvenida, por lo que hará es parecido a la automatización que hemos hecho anteriormente. En el momento en el que un contacto se suscribe a una lista, iniciará esta receta. Así que ahora lo que está haciendo es pedirnos la lista que queremos utilizar. Vamos a decir, por ejemplo, que queremos utilizar la lista 3. A ver. Y hacemos clic en siguiente. Y aquí, pues como vemos, ahora tendríamos que elegir qué correo nombre utilizar para la campaña. Como decía antes, esto lo podemos configurar ahora, pero luego podemos personalizarlo a nuestro gusto como cualquier otra automatización. Así que si por lo que sea queremos cambiar el correo electrónico o el nombre, podemos cambiarlo después de la misma manera que se cambia cualquier otra automatización, en cualquier otra campaña, en este caso. Así que hacemos clic en siguiente. Y ahora aquí lo que busca es, vamos a leerlo aquí, para este paso asegúrate de elegir el correo electrónico de bienvenida de esta automatización. Así que vamos a hacer clic, tenemos aquí abierto y vemos aquí el email de bienvenida, que es el que nos ha creado. Así que le vamos a hacer clic, siguiente. Y otra vez ahora, como hay dos correos distintos aquí, nos está pidiendo otra vez pues qué correo queremos utilizar para la campaña. Vamos al siguiente. Y lo mismo con el otro correo. Vemos que hay 3, pues nos ha pedido 3 veces. Así que esto ya estaría configurado. Vamos a refrescar la página. Y ya tenemos la automatización. Como vemos, ya está configurada. Nos ha puesto la lista 3, nos ha puesto en el correo, ha añadido las direcciones concretas, etcétera. Y vemos que, bueno, en esta automatización el diseño es parecido a lo que hemos visto anteriormente.
Lo que pasa es que en este caso, en vez de mirar si ha hecho clic en un enlace, lo que mira es si ha abierto el email en sí, que es el email de bienvenida, lo vemos aquí, y el email de bienvenida. Entonces, simplemente, pues eso, vemos aquí, si el contacto se suscribe, recibe un email, espera una semana, comprueba si el contacto ha abierto el email o no, y si lo ha abierto, recibe un email, y si no lo ha abierto, recibe otro. Así que bueno, así es como funcionan las recetas. Cada vez que hagamos una receta nueva, habrá que configurarla y una vez esté configurada, pues como digo, ya podemos modificarla. Si aquí en vez de una semana queremos utilizar un día, pues lo cambiamos por un día y no pasa nada. Es igual que cualquier otra automatización. Bueno, una vez vista ya la configuración de la serie de bienvenida, vamos a ver otra receta que es muy interesante, que es la etiqueta de interés en un producto. Esta receta lo que hace es etiqueta a tus contactos dependiendo de si están interesados mucho o no en un producto concreto. Entonces, ¿cómo hace esto? Revisa si ese contacto ha visitado la web, en tu propia web, la página de ese producto, y si la ha visitado, revisa cuántas veces lo ha visitado para, pues dependiendo del número de veces que la visite, lo etiqueta como interesado, muy interesado o simplemente no está interesado. Entonces, en este caso, bueno, lo tenemos, una vez la etiqueta está añadida, pues podemos utilizarla pues para, por ejemplo, iniciar otra automatización. Si un contacto recibe la etiqueta muy interesado, pues podríamos añadir, crear una automatización que le envíe una campaña a ese contacto, pues diciéndole, mira, oye, te dejo un descuento aquí de un 10% en la compra de este producto tal, o como, pues eso, cualquier otra opción que podáis pensar en este caso. Así que bueno, vamos a ello. En este caso ya he creado la configuración, ya la he completado anteriormente. Y como vemos aquí, pues así es como queda la automatización. Lo que hace es, si el contacto visita la página, que en este caso habría que poner en nuestra página web, la página concreta del producto, lo que hace es iniciar la automatización. Aquí vemos que las ejecuciones son varias veces, porque lo que nos interesa es que cada vez que visita la web, entre en la automatización para revisar cuántas veces ha entrado ya en esta. Entonces, podemos ver el recorrido aquí. El contacto visita la web, llega aquí y revisa, ¿ha visitado la URL de 6 a 15 veces o más de 16 veces? Si sí que la ha visitado de 15 a 16, o sea, si cumple una de estas dos condiciones, irá por el sí. Si no las cumple, irá por el no. Entonces, en este caso, digamos que es la primera, si fuera la primera vez que entramos, es la primera vez que visitamos esta web, este producto, iríamos por aquí, vería que solamente lo hemos visitado una vez porque ni hemos visitado de 6 a 15 ni más de 16. Entonces, iríamos por el no y diría, ¿coincide el contacto con las siguientes condiciones? ¿Ha visitado de 2 a 5 veces? En este caso tampoco. Entonces lo que haría el contacto iría por aquí y saldría de la automatización. Si en el futuro vuelve a entrar, una segunda vez, entraría otra vez, revisaría, vería que no ha visitado de 6 veces o más, así que iría otra vez por el no. Pero en este caso, al ver que ha entrado 2 veces, le añadiría la etiqueta interesado. Y se cerraría otra vez la automatización y volveríamos a lo mismo. Si pues siguiera entrando múltiples veces, pues si llegara a entrar más de 16 veces o más de 6 en este caso, de 6 a 15 o más de 16, lo que haría es ir por el sí y añadirle la etiqueta muy interesado, y en caso de que tenga la etiqueta interesado se la eliminaría. Así que bueno, como vemos, esta es una automatización que es muy interesante y puede ser de mucha utilidad, así que bueno, os recomiendo echarle un vistazo y probar a configurarla con vuestra propia página web. Y bueno, para terminar ya con las recetas, vamos a ver ahora la última fecha de interacción del contacto, que esta receta lo que hace es revisar cada vez que un contacto hace clic en uno de los enlaces de tus emails o abre uno de tus emails, lo mete en la automatización, y esta automatización actualiza un campo de contacto personalizado dentro pues de ese mismo contacto, lo actualiza, es un campo tipo fecha y hora, lo actualiza con la fecha y hora actual en la que ha realizado esta interacción. Entonces, con esta información, pues sabremos siempre cuál es la última vez que ha interactuado con tus emails de marketing
y podemos utilizar esta información para, por ejemplo, pues si vemos que un contacto lleva un año sin interactuar con tus productos, igual nos interesa desuscribirlo de las listas en las que está suscrito, ya que está claro que no tiene interés en tu producto. Así que bueno, ya como antes ya he creado aquí la automatización, la he configurado y vamos a ver, pues como vemos, tiene el disparador, contacto lee cualquier correo electrónico o contacto hace clic en un enlace de cualquier email. Entonces si vamos aquí, vemos que también lo tiene ejecuciones varias veces para, como digo, revisar cada vez que lo haga, actualizar la información. Entonces, cada vez que entra en la automatización, actualiza el campo del contacto fecha a tiempo actual. Lo vemos aquí. Es un tipo de campo fecha y hora y lo actualiza con el tiempo actual. Y una vez está actualizado, lo elimina de la automatización para que en caso de que vuelva a hacer clic, vuelva a entrar y vuelva a añadir la nueva fecha. Así que nada, ya una vez vistas las diferentes demostraciones de automatizaciones, lo último que nos queda es los últimos puntos antes de ya completar este segundo vídeo de el Accelerated Onboarding en español. Entonces, ¿qué pasos a seguir habría que hacer a partir de ahora? Pues bueno, os recomendaría, ya hemos visto que existen numerosas recetas para automatizaciones, así que os recomendaría echar un vistazo a las máximas posibles que podéis ver a través de este enlace. Y bueno, cualquier duda también es posible que se os pueda solucionar a través de los minicursos de automatizaciones también disponibles en el propio PowerPoint que recibiréis. Y recordad también que tenéis opción de reservar una sesión individual con nuestro equipo para cualquier duda que tengáis, que os la resuelvan en directo y además recibiréis la grabación por correo electrónico. Lo último, pues nada, ya solo queda despedirme. Tenéis aquí enlaces para las distintas opciones de aprendizaje dentro de ActiveCampaign. Y nada, queda solo despedirme y decir que eso, ha sido un placer estar con vosotros y vosotras hoy. Así que espero veros pronto por la plataforma. Y nada, un saludo y que tengáis un gran día.